Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ir con electrofisiología cardíaca. Así como cuando nosotros vimos electrofisiología general y hablamos un poco de las características especiales de la electrofisiología de la neurona, separándola con una célula excitable que tiene características especiales, con las células musculares de tipo cardíacas nos pasa lo mismo. Son células excitables que tienen las mismas características de todo lo que charlamos en electrofisiología general, pero tiene algunas salvedades que otras células excitables no tienen que bueno, amerita de que lo estudiemos aparte. Bien, primero que nada tenemos que recordar que el corazón tiene propiedades eléctricas que son tres principalmente, que son la excitabilidad, es una célula excitable, por lo tanto excitabilidad va a tener conductabilidad, es decir, a esa excitación la va a poder conducir a través de un tipo de sinapsis específica, que son sinapsis eléctricas, y además tiene automatismo. ¿Qué quiere decir? Que se puede autoexcitar. Eso significa el automatismo. Después lo vamos a ir viendo bien, un poco más detallado. Vamos a dividir la clase en dos partes. Electrofisiología cardíaca. Si yo hago un poco de memoria de la cantidad de células que hay en el corazón, sabemos que hay células miocárdicas que representan músculo cardíaco, bien, que pueden ser auriculares o ventriculares, y se usan en la aurícula del ventrículo, y además hay células excitadas, o sea, células que son las de los nódulos, bien. Entonces vamos a ver que la electrofisiología es muy diferente. La electrofisiología de las células nodales o las de los nódulos tienen características electrofisiológicas particulares, mientras que el potencial de acción de la célula ventricular va a tener otra característica, o sea, de la célula miocárdica, ¿no? Del miocardio, que era la capa muscular estriada cardíaca del corazón, ¿sí? Vamos a ver la ventricular. A la auricular no la vamos a estudiar, pero por una cuestión de que la dejamos medio de lado, ¿sí? Después vamos a hablar un poco del músculo o de la aurícula, qué salvedades tiene, pero con estudiar la del músculo ventricular y las células del nodo, estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a decir de las células ventriculares? Primero que nada, la duración de su potencial de acción es especial. ¿Por qué? Dura 250 milisegundos. Si bien nosotros no hablamos de cuánto dura el potencial de acción de un axón, o sea, de una neurona o una célula muscular esquelética, acá lo tienen anotado. Fíjense lo que dura. Nada. Es hiper mega rápido. Dura 1 milisegundo un potencial de acción entero. Es decir, reposo, despolarización y repolarización en una célula neuronal o en una muscular esquelética dura máximo 1 milisegundo. Y fíjense cuánto dura en la célula del miocardio ventricular. 250, o sea, 250 veces más de lo que pueda llegar a durar en otro tipo de célula excitable. Entonces eso ya es algo raro. Bien. Esto de la frecuencia cardíaca lo vamos a ver mejor con automatismo. Las veces que se contrae, o sea, ustedes saben también desde la clase de electrofisiología general, que las células excitables hacen lo que saben hacer cuando tienen un potencial de acción. Entonces, imaginarán que cada vez que una célula miocárdica tiene un potencial de acción que dura 250 milisegundos, se va a contraer. ¿Bien? Entonces, la cantidad de veces que se contrae en un minuto, la cantidad de veces que haya un potencial de acción en un minuto, nos van a determinar la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto. Bien. Esto lo vimos en la clase de contracción, lo vimos, no, lo van a ver cuando vean la clase de contracción cardíaca, vamos a hablar de por qué no tiene ni sumación temporal ni espacial, como sí lo tiene la muscular esquelética que vimos en el diagrama. Bien, tiene 5 fases el potencial de acción. El potencial de acción tenía 3 fases en lo que nosotros vimos. Dijimos que tenía la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización, sumado a que en los axones también está la hiperpolarización postpotencial, así que si quieren en la neurona hay 4, ponele, con toda la furia. Bueno, fíjense cuánto tiene la célula muscular de los ventrículos. Tiene 5 fases. Esas fases las vamos a conocer con números y también con nombres. Tenemos la fase 4, que sería el reposo, bien. Tenemos la fase 0, que es la fase de despolarización, la fase 1, que es la repolarización temprana, la fase 2, que es la fase de meseta, y la fase 3, que es la repolarización
tardía. O sea, estas dos son las que sobran, digamos. Mentira, vamos a poner que estas dos son las que en otras células no encontramos, ¿sí? ¿Cómo se da? Fíjense, en el dibujo se ve perfecto. En el dibujo se ven geniales estas fases. Fíjense, la fase 4 en reposo. La fase 0 yendo desde el PMR a valores positivos. Eso ya saben ustedes que se llama despolarización. La fase 1 es yendo de valores positivos a valores más negativos. Eso se llama repolarización. Es una repolarización temprana. Se llama temprana porque es la primera que aparece, pero fíjense que es como una repolarización que como que no cumple su prometido porque no llega hasta el PMR, sino que después entra en una fase de meseta, que es como que todo se mantiene constante, hasta que sí termina ganando la repolarización y te acercas de valores positivos a valores más negativos. Bien, entonces, si ustedes saben lo que significa despolarizar, repolarizar, y eso me van a saber marcar en el dibujo cuál es cada fase. Bien, y acá no se olviden de que, ay, no me dejas que, ahí está. No se olviden que en el eje de las X, que nosotros cuando hacemos este tipo de gráficos de potenciales de acción siempre ponemos tiempo y siempre ponemos potencial de membrana, hay que marcar este 250, que es lo que lo hace especial en la célula ventricular y que dure tanto. Bien, lo que vamos a hacer de ahora en más es, de cada una de estas fases que ya dijimos cómo se llamaban y cómo dibujarlas en este gráfico que necesito que se lo aprendan porque siempre lo toman, este dibujo, está acá. Vamos a tratar de hablar de cada uno de los canales que hay en la fase 4. ¿Sí? Vamos a hablar de esos canales que están en la fase 4 y después canales de la fase 0. O sea, lo que vamos a hacer es desglosar fase por fase y hablar del canal al que le tenemos que echar la culpa, o sea, que es el canal responsable de que suceda esto. A ver, tiene que haber un canal responsable de que la fase de reposo esté toda frenada. Tiene que haber un canal responsable de ir de valores negativos a valores positivos. Tiene que haber un canal responsable de que vayas de valores positivos a valores negativos. Eso es lo que nosotros necesitamos analizar ahora. Bien, en la fase 4, que sabemos que es la fase de reposo, el canal protagonista de la fase 4 se llama IK1 o más famoso rectificador anómalo. Bien, el rectificador anómalo es un canal especial, bien, que lo que tiene de anomalía, de lo que lo hace anómalo, es una corriente de potasio. ¿Sí? El canal anómalo es una corriente de potasio que, como todos los canales de potasio, permiten que salga el potasio. ¿Qué pasa? El rectificador anómalo es un canal de potasio que se abre, finalizando la fase 3 empieza a abrir, sale potasio de la célula, sale, hasta que llega un punto que llegas al PMR. Cuando se alcanza el PMR, ese PMR está muy cercano al potencial de equilibrio del potasio, entonces el potasio va a seguir saliendo, bien, pero sale tan poco que la fase 4 no va a tener oscilaciones, no se va a ir para abajo. Sale muy poquito potasio. Y lo que lo vuelve anómalo es que en general todos los canales que nosotros vemos, cuando están llegando al potencial de equilibrio del ion, ¿bien? ¿Se acuerdan que era ese voltaje de membrana que si se alcanza se encuentra un equilibrio? En general los canales, cuando están por llegar al potencial de equilibrio, se cierran, ¿bien? Lo que tiene anómalo es que este se queda abierto y que por más que vos eventualmente, siguiendo sacando potasio, si llegás a alcanzar el potencial de equilibrio del potasio, va a quedarse abierto y eso es lo que lo vuelve anómalo. Bien, va a quedarse abierto y va a permitir que el potasio entre y salga dando un flujo neto igual a 0, que era lo que habíamos hablado de el concepto de potencial electroquímico. Entonces, lo que lo vuelve anómalo a este canal es que si eventualmente alcanza el potencial de equilibrio del potasio, no se va a cerrar y va a permitir este flujo neto igual a 0. Bien, si nos ponemos un poco más finos con la información, acá tienen el dibujito de la estructura, tienes una proteína multiplazo, pero tiene solamente 2 pasos, ¿bien? Y el mecanismo de regulación del rectificador anómalo es a través del magnesio, ¿sí? No es un canal voltaje operado, se lo considera un canal operado por segundo mensajero, y el segundo mensajero es el magnesio. El magnesio es un ion que abunda mucho adentro de la célula, es un
abunda mucho dentro de la célula, en el interior, en el espacio intracelular, y cuando eventualmente a este corazón, a esta célula miocárdica, le llega un estímulo que la despolariza a la célula porque la está por excitar, cuando aumentan las cargas positivas adentro de la célula, el magnesio se va a ver repelido. ¿Bien? Entonces el magnesio no se lleva bien con las cargas positivas porque es un catión, entonces se va a querer ir. Y quiere usar el poro del rectificador anómalo para irse. Pero el magnesio es una molécula tan grande que tapa el rectificador anómalo. Por eso, cuando vos llegás acá, al final de la fase 4, lo que sucedió acá es que esta célula sufrió un estímulo despolarizante, ¿bien? Que te cerró el rectificador anómalo y te abrió al canal de la fase C, ¿sí? Como para ponernos un poco. No es voltaje operado, se lo considera operado por segundo mensajero y el segundo mensajero es el magnesio. ¿Bien? Perfecto. Ese es el canal responsable de la fase 4. El canal responsable de la fase 0 es el canal de sodio voltaje operado. Esto no es novedad, chicos. Creo que en la clase de electrofisiología general me cansé de tirarle flores al canal de sodio voltaje operado. Es decir, siempre las primeras, el inicio de la fase de despolarización de cualquier potencial de acción va a ser por el canal de sodio voltaje operado, salvo en algunas excepciones, ¿sí? Que de hecho las vamos a ir viendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir del canal de sodio voltaje operado? Lo mismo que dijimos de las características del de sodio voltaje operado en la clase de electrofisiología general. Sabemos que es un canal que tiene un voltaje de apertura específico. En el corazón se sabe que es de menos 60 milivoltios. Cuando se llega a menos 60 milivoltios, se abren los canales de sodio voltaje operado, permiten que ingrese sodio con mucha fuerza impulsora, mucha conductancia, que son sinónimos conductancia y fuerza impulsora. Bien, hasta que se inactiva el canal, que se acuerda que se inactivaba por el cierre de la compuerta de inactivación. Bien, y también es responsable de los periodos refractarios. Como lo vimos en la clase de electrofisiología general, que la culpa de los periodos refractarios se la echábamos al canal de sodio voltaje operado. Pero los periodos refractarios en el corazón son muy particulares, porque el canal de sodio voltaje operado está todo este tiempo refractario. Ustedes piensen que en un axón o en una célula muscular esquelética, el potencial de acción dura como máximo 1 milisegundo. De ese 1 milisegundo, ¿cuánto está refractario el canal de sodio voltaje operado? No sé, 0,3 milisegundos. Nada, nada. Si vos esperás 0,3 milisegundos y estimulás con mucha intensidad, ya estás en periodo refractario relativo o ya terminó el periodo refractario. Los canales de sodio voltaje operados están todos cerrados y esa célula se puede activar tranquilamente. Bien, se puede activar, se puede abrir una buena población de canales fóseos de sodio voltaje operado y tener un potencial de acción de nuevo, al toque de haber tenido uno recién. Pero al músculo cardíaco no le pasa eso. El músculo cardíaco está refractario mucho tiempo, todo ese tiempo está refractario. Entonces, si vos tenés un potencial de acción acá, vos tenés que esperar a que termine el potencial de acción y se tome su tiempo, que es bastante, y recién acá, cuando vos estimulás, acá está todo el periodo refractario absoluto. O sea que acá, por más que vos estimules con mucha intensidad, no vas a generar un potencial de acción. Eso es lo que te explica que no exista sumación. ¿Bien? No existe sumación. La sumación, habíamos dicho, primero no existe ni sumación temporal ni sumación espacial. La sumación, pensémoslo comparándolo con el músculo esquelético. Habíamos visto de que la sumación temporal en el músculo esquelético dependía de lo que era el periodo refractario, que era muy cortito. Acá el periodo refractario es muy largo, así que básicamente no vas a poder tener sumación temporal. Y si no tenés sumación temporal, tampoco vas a tener tétanos, ¿ok? En el músculo cardíaco. En el músculo esquelético sí. Ahora, en el músculo esquelético podías tener sumación espacial porque era un músculo multiunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía las unidades motoras todas con un umbral diferente y a medida que vos aumentabas la intensidad del estímulo ibas reclutando más fibras y generabas potenciales, sí, contracciones mucho más fuertes por la sumación espacial. Acá no es un músculo multiunitario,
es un músculo unitario. Eso lo vamos a ver cuando veamos contracción cardíaca, pero es un músculo unitario. Todas las células musculares cardíacas están conectadas entre sí por conexinas, que es un tipo de sinapsis de tipo eléctrica. Entonces, si no es que cada una funcione de forma independiente, todo funciona al mismo tiempo, así que sumación espacial tampoco se puede hacer, ¿sí? Yo para que empiecen a hacer cuadros comparativos entre los músculos, porque hay muchas diferencias. Ahí está la actividad igual al final del apunte de, de contracción, justamente para que vean esto. Bien, perfecto. Finalizando la fase 0, se empieza a abrir el canal de calcio voltaje operado, ¿sí? Como siempre. Primero arranca el de sodio voltaje operado y al final el de calcio voltaje operado. Pero el de calcio voltaje operado no tiene tanta relevancia en fase 0, sino que es mucho más importante en la fase 2. Ahora lo vamos a leer. Bueno, ¿se acuerdan la tetrodotoxina que vimos en la actividad del apunte de sinapsis, el apunte final de sinapsis? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era una toxina, que era, nada, bloquea los canales de sodio voltaje operados, ¿sí? Y si quieren sumar otro dato, porfa, anótenlo por acá, de que existe un fármaco que inhibe los canales de sodio voltaje operado, que es la lidocaína. Les debe sonar, es la anestesia. Hay cremas que tienen lidocaína, la lidocaína es una anestesia. El mecanismo por el cual lo hace, bien, esto lo tienen que sumar en el apunte de electrofisiología general, pero como me acabo de acordar, porfi, háganlo ahora, ¿sí? Es un fármaco que inhibe los canales de sodio voltaje operado, ¿bien? Entonces, claro, como inhibe la actividad de las neuronas, básicamente no las puede despolarizar, porque si vos inhibís los canales de sodio voltaje operado, las neuronas no se pueden despolarizar, las neuronas de la piel, los nociceptores, te, te apagan la vía del dolor, ¿bien? Porque la vía del dolor está formada por neuronas de la piel, a las cuales con la lidocaína tópica vos le inhibís los canales de sodio voltaje operado y no lo pueden transmitir. Bien, acá tienen un poquito más sobre el pez globo y demás, que es de donde viene la tetrodotoxina. Bien, vamos con la fase 1. En la fase 1 nosotros tenemos dos corrientes principales que son las que conocemos como hito. Tenemos hito 1 e hito 2. Hito 1 es una corriente de potasio, mientras que hito 2 es una corriente de cloruro. El potasio abunda mucho ¿a dónde? Dentro de la célula. Entonces, si yo abro a hito 1, claramente ese potasio va a salir para afuera. Pero el cloruro es un ion que abunda mucho adentro de la célula. Por lo tanto, estos canales hito 2 lo que hacen es meter cloruro y el cloruro es un anión. Bien, entonces la salida de cargas positivas y la entrada de cargas negativas por hito 1 y por hito 2 lleva a que el voltaje de la membrana plasmática durante la fase 1 vaya de valores positivos a valores más negativos. Era la repolarización temprana. ¿Se acuerdan? Tiene sentido, chicos. Yo lo que necesito es que ustedes lo vayan sacando por lógica. Porque a veces es mucha memoria, ¿no? Porque vos decís, ay, la puta madre, ¿cómo me voy a cargar todos estos canales? Va a ser más sencillo. Vos lo único que tenés que acordarte son esto de memoria. Los nombres de todas las fases. ¿Por qué? Porque si vos te acordás que la fase 1 es una fase de repolarización, no me vas a decir que hay un canal de calcio. Si vos sabés que el calcio es un catión y que entra, claramente no te va a repolarizar a la célula. Entonces, si se aprenden los nombres de estas fases, va a ser mucho más fácil acordarse de las corrientes. Bien, y bueno, y ahí tienen un poquito más de datos, como que es un corriente de potasio, que es voltaje operado, que se abre eh, por el voltaje de la membrana, cuando se llega al punto máximo de la fase 0, ahí se abre hito 1, y después hito 2, que es una corriente de cloro, es operado por segundo mensajero, se abre por el calcio que entraba por este canal de calcio voltaje operado que se abría al final de la fase 0, es un segundo mensajero que te abre hito 2, entonces hito 2 te mete cloruro y repolariza la célula. Pero después de la fase 1, que yo sé que es una repolarización temprana, no terminás de repolarizar la célula. Una vez que repolarizas un poquito, entras en la meseta. La meseta se llama así porque ustedes vieron en el dibujo que durante la fase 2 está completamente frenada la... Continuamos con lo que sería la fase de meseta. La fase de meseta, como veíamos hoy, está planchada.
¿Ven? Esto yo ya les voy adelantando. La razón por la cual no se generan cambios eléctricos y vos no vas ni para arriba ni para abajo, si vos fueras para arriba hay corrientes despolarizantes, hay corrientes con que te emiten y te aumentan las cargas positivas adentro de la celda. Si la fase 2 se fuera para abajo, serían corrientes repolarizantes, corrientes que te aumentan la negatividad dentro de la celda. Pero como queda en el medio y queda completamente planchada, acá lo que sucede es que hay la misma cantidad de corrientes repolarizantes que despolarizantes. Me decir, es como una guerra de repente entre corrientes que te quieren tironear la fase para arriba, es decir, llevarla a valores más positivos, y tironear la fase para abajo, es decir, llevarla a valores más negativos. Entonces, vamos a tener la fase 2 dividida en corrientes que te la quieren tirar para abajo y corrientes que la quieren tirar para arriba los voltajes. ¿Bien? Para abajo te lo quiere negativizar y para arriba que te lo quiere hacer mucho más positivo. Como corrientes repolarizantes tenemos a la hito 2, es decir, acá hito 1 y hito 2 que estaban abiertos en fase 1, cuando vos pasás de fase 1 a fase 2, lo que sucede es que se cierra hito 1 e hito 2 queda abierta, ¿bien? Durante la fase 2. Y además se abre un canal nuevo, que también es un canal de potasio como hito 1, que es el rectificador tardío, que también se lo conoce como IKR, ¿bien? R de rápido, ¿bien? Que nada, son corrientes de potasio que son voltaje operados, ¿bien? Que los rectificadores tardíos después los vamos a ver más adelante, que son dos. Rectificador tardío, ¿esto cómo era? No, esto es un error de tipeo, se me debe haber chispoteado. Bueno, no importa. Después tenemos a las corrientes despolarizantes, que ya les digo, son aquellas que te quieren tirar el voltaje para arriba, que es básicamente el canal de calcio voltaje operado, que si bien se abre al finalizar la fase 0, tiene mucho más protagonismo acá durante la meseta o la fase 2. Bien, sabemos que con respecto al canal de calcio voltaje operado tiene la misma estructura, es decir, ¿se acuerdan que esto lo vimos en electrofisiología general? Que decíamos que tenía 6 pasos, la compuerta de activación, la compuerta de inactivación y demás, nada más que se abre a voltajes mucho más elevados que los que se abre el canal de calcio voltaje operado, y se llama L por el término long lasting, que es larga duración en inglés, significa eso, bien, eso tiene que ver que está bastante tiempo abierto. Piense que está abierto bastante durante la meseta, que es algo que dura un montón. De hecho, la meseta es lo que te termina prolongando el potencial de acción. Si no estuviera la meseta, el potencial de acción capaz dura 100 milisegundos menos. Entonces, esto que de long lasting hace que nada, que esté abierto durante mucho tiempo. Existe un canal que no se llama IKL, sino que se llama T, no se llama long lasting, sino canal de calcio transitorio, que se abre mucho, mucho menos tiempo que el tipo L, por eso se llama T porque de transitorio, es decir, que es mucho más cortito el tiempo que permanece abierto, pero que en los ventrículos en la fase 2 no se encuentra. Se encuentra en los ventrículos de los neonatos, de los bebés. ¿Se imaginarán, chicos, que esto es un dato fino, fino, fino para una muy buena nota? Pero bueno, estos tipos de datos no les van a faltar en el material como para que ustedes los tengan. ¿Bien? Pero por lo pronto, ¿qué es lo que no te puede faltar? IKL como una de las corrientes despolarizantes de la fase 2. ¿Bien? IKL es el que conocemos como receptor de dihidropidina o canal de HP o canal de calcio voltaje operado. Bien, es importante que se acuerden de esto, si bien ahora lo vamos a volver a repasar en la contracción cardíaca, pero el acoplamiento excitocontráctil, o sea, mientras que el músculo cardíaco está contraído, se va a dar específicamente en la fase 2, que es cuando hay muchos niveles de calcio adentro del citoplasma de la célula cardíaca, y eso permite la cascada de contracción, que ustedes saben que es mucho más larga, que esa la vamos a ver ahora en la clase de contracción cardíaca. ¿Bien? Ahí hay un fármaco que lo puede bloquear para que se acuerden el nombre, también para una buena nota. Por último, para cerrar la última fase, tenemos a la fase 3. La fase 3, que era la repolarización en serio, básicamente ustedes chicos miren la secuencia. Vos tenés un reposo, ay, qué lío, siempre lo termino escribiendo mucho. Fíjense, vos tenés un reposo, de repente te despolarizaste, quisiste repolarizar, amagaste, te estancaste y ahora repolarizás en serio. Entonces, en la fase 3 nosotros tenemos que hablar de corrientes repolarizantes nuevamente.
Esas corrientes repolarizantes son IKR e IKS. IKR, los dos son rectificadores tardíos. ¿Vieron que hoy dijimos que habían dos tipos de rectificadores tardíos? En lo que sería como corriente repolarizante de la fase 2, solo está uno de los dos rectificadores tardíos, que es el tipo R, que viene la R de rápido. ¿Bien? Ahora, en la fase 3 tenés al tipo R, es decir, se abre en fase 2 y queda abierto en la primera, imagínense la fase 3, que sería repolarización, despolarización, repolarización temprana meseta, y la fase 3 la vamos a poner con otro colorcito, sería esta que está acá. Bueno, en la primera etapa de lo que sería la fase 3, se queda abierto IKR, que es uno de los dos rectificadores tardíos. A lo último, se abre IKS, que es el otro rectificador tardío que se llama S de slow o lento en inglés. Se llama así porque tarda mucho más en abrirse. De hecho, se abre casi al final de la fase 3. Son todos canales voltaje operados estos, ¿bien? Y llegando al final de la fase 3 se abre IK1, que es el rectificador anómalo que habíamos dicho hoy, que se abría al final de la fase 3 y permanecía abierto sacando apenitas potasio para mantenerte la fase de meseta no, perdón, la fase de reposo, que era la fase 4. Bien, para cerrar, les dejé este apunte que está acá, que es un dibujo que hizo Trini, una alumna creo que hace 2 años hizo el curso de fisio, ya me hace sentir vieja. Nada, que está buenísimo el dibujo porque, fíjense, tiene de nuevo dibujadas las fases, ustedes saben que esta es la fase de reposo, que esta es la fase 0, es decir, la fase de despolarización, esta que está acá es la fase de repolarización temprana, esta es la meseta y esta es la repolarización tardía. Bueno, lo que está bueno de este dibujo es que ella puso cuáles son los canales, como dibujó los canales que participan de cada una de las fases, como para hacer un leve resumen, ¿bien? Pero te vas a acordar de qué canal era, porque puso, cuando la flechita está para afuera del gráfico, quiere decir que es una corriente que saca, y cuando se mete para dentro del gráfico, es como que esto representaría el interior de la célula miocárdica y esto sería el exterior de la célula miocárdica. Entonces yo les dejé acá el dibujito y una lista para que ustedes con su propia lapicera y en su apunte puedan poner que en la fase 4 tenemos al rectificador anómalo. Recuerden que era una corriente de potasio, no hace falta ni aclarar que saca potasio porque eso ya lo saben desde electrofisiología general, que todos los canales de potasio sacan potasio. En la fase 0 tenemos al canal de sodio voltaje operado y al final de todo tenemos al canal de calcio voltaje operado, que los dos meten sodio, por eso la flechita está para dentro del gráfico. En la fase 1 teníamos a los dos hitos, que era hito 1 e hito 2. En la fase 2 teníamos como corrientes despolarizantes a IKL. Y como corrientes repolarizantes teníamos a hito 2, que se quedaba abierto desde fase 1, y también a IKR. En la fase 3 teníamos al principio a IKR, después se abría IKS y después quedaba abierto con IK1. Nada, el dibujo también lo tiene, pero está bueno para que ustedes lo completen y hagan el repaso. Obviamente que de todos tienen que saber explicarme, hay un montón de datos que eso, bueno, lo tienen desarrollado acá en el material. Bien, vamos a hablar de un concepto muy importante de la electrofisiología del miocardio, específicamente de la parte del ventrículo, que es el concepto de heterogeneidad transmural. La heterogeneidad transmural es el nombre bonito para referirnos en que en la pared del ventrículo, por eso viene el término muro, hay diferentes, por eso viene el término hetero, o sea, mural hace referencia a pared del ventrículo. Pared del ventrículo. Me pone nerviosa el color celeste. Bueno, chao. Hetero, diferente. A través de la pared del ventrículo se expresan de manera diferente los canales. Si bien ustedes saben de histología que nosotros tenemos al miocardio, que era la capa del medio del corazón, que es todo músculo cardíaco, la parte del dentro teníamos el endocardio y la parte de afuera teníamos el pericardio.
Tanto el endocardio como el pericardio son tejido conectivo, o sea, es tejido no excitable, no son células excitables esas. ¿Qué pasa? Nosotros a las células del miocardio, o sea, las células musculares, las vamos a clasificar en epicárdicas, que son células musculares, no son células epicárdicas, son células musculares, pero que se llaman epicárdicas porque están más cerca del epicardio. Tenés las células del medio del miocardio, que se llaman células M o mesocárdicas, que viene del medio, y las células epicárdicas del miocardio, que no se llaman así porque son del epicardio, sino porque son células musculares cardíacas, pero que están más cerca del endocardio. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que hicimos ahora fue estudiar las fases del miocardio ventricular. Ahora, si nos ponemos un poco más finos, sabemos que hay tres tipos de células ventriculares miocárdicas: las epicárdicas, las meso y las endocárdicas. Y todas tienen las 5 fases y todo igual. Lo que cambia es que las células del epicardio tienen mucho más canales de potasio. Es decir, todos los canales de potasio que nosotros estudiamos, por ejemplo, ITO1, IKR, IKS, IK1, abundan mucho en las células del epicardio. Bien, esto explica que vos sabés que tenés al corazón, imagínense que este es el ventrículo, este sería toda su pared, y acá esto sería la cavidad del ventrículo, ¿no? Ustedes saben que como acá está todo el sistema cardionector, en la parte interna del corazón, la célula de Purkinje y qué sé yo, cuando estas células que son automáticas despolarizan a las células del músculo, se empiezan a despolarizar de adentro para afuera, o sea, en sentido del endocardio al miocardio. ¿Me siguen? La despolarización va de endocardio a epicardio, de adentro para afuera. Está todo conectado por conexinas, estas células. Todas estas células tienen conexinas, tienen sinapsis de tipo eléctrica, como habíamos visto en la clase de sinapsis. Por lo tanto, si estas células del miocardio, que son más endocárdicas, pues están más cerca del endocardio, que son células musculares, se despolarizan, esto se va a contagiar a la de al lado y así se va a descontagiar todo de adentro para afuera. Pero claro, cuando este potencial de acción llega a las de afuera, que son las epicárdicas, células musculares epicárdicas, lo que se genera es que, como tienen tantas corrientes de potasio, se van a repolarizar primero que las que se repolarizan antes de que se repolaricen las de adentro. Entonces, ese potasio se empieza a contagiar todo para adentro, porque estos son conexinas y acuérdense que las sinapsis eléctricas son bidireccionales, o sea, todas las células se mandan los iones entre sí. Entonces, la conclusión de esto sería: la heterogeneidad transmural es un término para hacer referencia de que las diferentes células musculares del miocardio, del ventrículo, tienen expresión diferente de canales, específicamente canales de potasio. Hay mucho más canales de potasio expresados en las células miocárdicas de tipo epicárdicas, haciendo que el epicardio se repolarice primero que el endocardio. Entonces, la despolarización va de endo a epi, pero la repolarización va de epi a endo. ¿Bien? Eso acuérdenselo porque cuando vemos electrocardiograma lo vamos a volver a charlar. Bien, así que este cuadradito para preguntar, si alguno ya sabe la respuesta, lo va diciendo, y si no, cuando vamos a la clase de electro, lo vamos a ver. Bien, bueno, ahora vamos a estudiar el potencial de acción de las otras células que no son células musculares, son las células de los nódulos. Bien, células nodulares. No son células musculares, son células excitables, pero no de tipo muscular. Son neuronas especializadas en las células del nódulo, en realidad. Bien, entonces, vamos por partes. Antes de hablar de las células del nódulo, vamos a recordar un poco de la anatomía del sistema cardionector. Bien, anatomía del sistema cardionector. Esto que está acá es el nódulo sinusal. Todo esto, acuérdense que el sistema cardionector está en la cara interna del corazón, o sea, está en la cavidad interna del corazón. Nódulo sinusal. Ahí está.
nódulo sinusal. Este que está acá es el nódulo, si alguno se anima a hacerlo antes de ver la clase, genial, y practican. El nódulo auriculoventricular. Este es el haz de His. Y estas son las células de Purkinje. Bien. Ustedes en anatomía seguramente vieron que entre la nódulo sinusal y el nódulo B habían unos haces internodales, pero nosotros en fisiología los haces internodales no le damos pelota, porque en anatomía que te dan a entender que el potencial de acción que tiene el sinusal se transmite al aurículo ventricular por los haces internodales, pero eso ustedes saben que no es así. ¿De qué forma se transmite la despolarización de este nódulo para este? Es por las conexinas. Este se despolariza y todos esos iones que la despolarizaron se empiezan a contagiar por las conexinas, porque el corazón dijimos que tenía sinapsis de tipo eléctrica, si funcionaba como un sincicio. Bien, y eso es lo que les quise poner acá. Los haces internodales no tienen demasiada importancia fisiológica, ya que el impulso del nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular se transmite por uniones de tipo eléctrico, de tipo comunicantes, ahí está. Se transmite a través de uniones de tipo comunicantes, eso es lo que les quise poner. Comunicantes, o uniones de tipo gap también, que es el otro nombre. Y es un tipo de sinapsis de tipo eléctrica, como para repasar un poco lo que vimos en la clase de sinapsis. ¿Bien? Ok, esto dijimos, estas uniones de tipo GAP, ¿se acuerdan de la clase de sinapsis que se dan por las conexinas? Las conexinas lo que hacían era formar los conexones que no eran más que puentes entre los citoplasmas de las células adyacentes. O sea, las células de al lado estaban conectadas, literalmente conectadas, una célula con la otra, gracias a los conexones. ¿Bien? Bueno, hay una salvedad con las conexinas del nódulo auriculoventricular, estas que están acá, que primero que nada el nódulo auriculoventricular tiene un tipo de conexina diferente, ¿bien? Y segundo, tiene menos conexinas, ¿ok? Esto, si nosotros repasamos un poco de la clase de electrofisiología general, se acuerdan que habíamos visto que los determinantes de la velocidad de conducción eran la resistencia de membrana y la resistencia citosólica. Bueno, cuando lo vimos en la electrofisiología neuronal, habíamos dicho que la resistencia de membrana dependía de la vaina de mielina. Pero las células musculares, las células del corazón, mejor dicho, vaina de mielina no tienen, ¿sí? Sí tienen conexinas. Entonces, lo que modifica la resistencia de membrana en el corazón son las conexinas. Lo que sucede a nivel del nódulo AB, como tiene menos conexinas, tiene menos resistencia de membrana. Y eso hace que tengan menos velocidad de conducción. ¿Perfecto? Entonces esto genera un fenómeno que siempre les encanta preguntarlo, que es el retraso fisiológico. El retraso, primero es un retraso, ¿por qué? Porque cuando la información eléctrica quiere pasar de acá, o sea, el nódulo a veces se llama aurículo ventricular porque te está conectando la aurícula con el ventrículo. Cuando la despolarización se quiere contagiar desde la aurícula hacia el ventrículo, lo que sucede es que va a pasar mucho más lenta. Y es fisiológico esto completamente. ¿Por qué? Porque si eventualmente el corazón se contrajera todo al mismo tiempo, porque piensen que las conexinas hacen que si se contrae una, se contrae la otra. Pero si esto fuera así, no podríamos tener un adecuado ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se divide en sístole y en diástole ventricular. Entonces eso va a tener una fase de llenado y demás. Imagínense, vamos a poner un ejemplo mucho más fácil, aunque esto lo vamos a analizar mejor cuando veamos ciclo cardíaco, pero imagínense si la aurícula y el ventrículo se contrajeran al mismo tiempo. El corazón no se podría llenar, porque cuando la aurícula está contraída, el ventrículo está relajado. Entonces es como que la aurícula funciona como un exprimidor de sangre y el ventrículo relajado es como un vaso que está recibiendo esa sangre. ¿Me siguen? Si vos tenés la aurícula y el ventrículo contraídos exactamente al mismo tiempo, nunca podría llenarse el corazón. Y si el corazón no se llena, no puede eyectar bien la sangre y eso traería muchísimos problemas. Por eso es un retraso fisiológico. Porque el hecho de que primero se despolarice la aurícula, entonces se contraiga la aurícula, y después de un tiempito
este estímulo despolarizante pase al ventrículo y se contraiga el ventrículo, hace que cuando la aurícula esté contraída, el ventrículo relajado. Y cuando el ventrículo se relaja, la aurícula se contrae. Y así, ¿sí? Bien coordinado y bien hermoso para que todo salga bien. ¿Ok? Acuérdense que la única forma que tiene la información de pasar de la aurícula al ventrículo, la información me refiero al estímulo eléctrico, la despolarización, es a través del nódulo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque a la aurícula del ventrículo a vos te lo separa un tabique, que es el tabique auriculoventricular, que es un tabique de tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo, si vos te acordás que es no excitable, cuando las células de la aurícula se contraen, nunca podrían pasar a través, o sea, las conexinas es como que no conectan con el tejido conectivo. Entonces, la única forma que tiene de pasar los iones a través de las conexinas es todo por el nódulo AB, que funciona como un canal. ¿Me siguen? Entonces, toda la despolarización arranca en el nódulo sinusal, que es el marcapaso, ahora vamos a ver por qué, y se dirige toda para el nódulo AB, que va a ser el único lugar por el cual la información puede pasar. Y de ahí sí, se va despolarizando todo el corazón. Bien, bueno. Ahora, el nódulo sinusal, el nódulo AB y las células de Purkinje tienen automatismo cardíaco. ¿Se acuerdan que hoy habíamos mencionado al principio cuáles eran las propiedades eléctricas del corazón? Bueno, habíamos nombrado una especial que era el automatismo. Bueno, el automatismo no es una característica eléctrica de todo el corazón, es específicamente de los nódulos y de las células de Purkinje. Bien, lo que tenemos que saber del automatismo cardíaco es, la definición, cuáles son los mecanismos implicados. Esto está en una bolilla: automatismo cardíaco, mecanismos implicados. Bueno, ¿qué es lo que cuando vos te preguntan cuáles son los mecanismos implicados? Tenemos que hablar de esto. Bien, entonces, ¿qué es el automatismo cardíaco? Es una actividad eléctrica del corazón, que consiste en que el corazón propio puede generar sus impulsos eléctricos aún en ausencia de estímulos externos. O sea, el corazón no necesita de ningún nervio para latir, ¿sí? Los nódulos sinusales, auriculoventriculares, se despolarizan solos. Entonces, cuando se despolarizan solos, transmiten a través de las conexinas a las células musculares y las contrae, sin que venga un nervio y les libere un neurotransmisor para contraerlas. Bien, esto se da, ¿por qué? Porque en los nódulos sinusales, los auriculoventriculares y las células de Purkinje están estos dos canales que son los responsables del automatismo, los mecanismos implicados en el automatismo, que son IFANI y el intercambiador sodio-calcio, los cuales vamos a estudiar ahora en un cachito, así que lo dejamos ahí en stand-by. Ahora vamos a hablar un poco del potencial de acción de las células del nódulo. Bien, primero que nada, ya arrancamos de la base de que no tiene 5 fases, tiene 3. Por suerte es más sencillo. Una fase 4, una fase 0 y una fase 3. La fase 4 es la fase de reposo, pero entre comillas. Y esa comilla se la ponemos porque fíjense cómo es la fase, está completamente en pendiente o inclinada. Bien, reposo es cuando vos haces algo frenado, así como si lo tenía la célula del ventrículo. Entonces le vamos a decir reposo, como diciendo, eso en reposo no está, se está despolarizando eso, claramente. Después tenés una fase de despolarización propiamente dicha y después tenés esta fase 3 que es la fase de repolarización. ¿Bien? No hay meseta, no hay dos repolarizaciones, hay solo una, entonces hay varias diferencias entre las células del nódulo y las células del ventrículo. Esta fase 4, que en la célula del ventrículo era un reposo, era un PMR, acá no lo es. ¿Bien? Acá no lo es. Acá nosotros no hablamos de PMR, hablamos de PDM. ¿Qué es el PDM? Es la abreviación de potencial diastólico máximo, que es el voltaje de la membrana más negativo al que la célula automática o las células del nódulo pueden llegar. ¿Bien? Si yo quisiera marcar el PDM en este gráfico, lo voy a marcar acá. ¿Por qué lo marco acá? Es este punto que está acá. ¿Por qué lo marco acá en el eje de la Y? Porque volvemos a lo mismo. En el eje de las Y tengo potencial expresado en milivoltios. En el eje de las X tengo tiempo. El PDM es un
voltaje. Entonces nunca lo voy a marcar en el tiempo. Si el PDM fuera el tiempo en el que tarda, bueno, ahí sí lo pongo en el eje láser, pero es un voltaje, ¿ok? Y es el voltaje más negativo al que esa célula llega. Entonces yo voy al valor más negativo al que esa célula llega y ahí marco el PD. Pues si alguno se los quiere hacer marcar. Este dibujo también es retomado, ¿eh? Practíquenlo. Practiquen dibujar a lo loco. Bien. Perfecto. Vamos a ir de la misma forma en la que nosotros estudiamos las fases del nódulo, del potencial de acción del ventrículo, lo vamos a estudiar acá para los potenciales de acción del nódulo. Vamos a decir fase por fase cuál es el canal implicado. Bien, la fase 4, que era esa fase de reposo, bien, es una fase donde sabemos que no hay tal reposo, es una fase completamente inestable, que muestra una despolarización de la célula. Esto que está acá, hay una despolarización espontánea. Cuando se alcanza el PDM, toca la célula el PDM y se arranca a despolarizar. Quiere decir que hay una corriente despolarizante en la fase 4. Esa corriente despolarizante es principalmente IFANI y el INSX, que son las dos que nombré, que son los mecanismos implicados en el automatismo. Entonces, ¿por qué es automatismo? Porque es una célula que nunca está quieta, chicos. No, es una célula automática, es una célula que tiene un potencial de acción. Cuando llega al PDM, se vuelve a despolarizar, vuelve a tener una fase 0, vuelve a tener una fase 3. Cuando llega al PDM, se le vuelven a abrir las corrientes, que son IFANI principalmente, se vuelve a despolarizar. Entonces, eso es automático. Y esto, si bien no tiene solo las células automáticas, todas las células del corazón excitables van a tener sus citoplasmas conectados por conexinas, específicamente por conexones. Entonces, si la célula del nódulo se va despolarizando de forma automática y cuando llega al PDM empieza a meter corrientes despolarizantes, estas corrientes despolarizantes, así como entraron al citoplasma de la célula del nódulo, se van a transmitir a la célula del músculo. Entonces el músculo también va a empezar a sufrir despolarizaciones, pero no serían automáticas porque no las tiene él, sino que se las contagia. ¿Bien? IFANI, vamos con IFANI. Bueno, ojo con lo que dice acá el material. Acá dice que es voltaje operado. Acá entramos medio en un dilema porque hay profes que no le gusta que le digan que es voltaje operado, hay otros que dicen que sí. Para mí, ustedes la forma que van a tener que hacer para explicar IFANI es no catalogarlo. No lo vamos a catalogar, ¿sí? No le vamos a poner un título. Nosotros vamos a decir, fíjense, vamos a decir esto, pero sin decirlo. Préstenme atención. IFANI es un canal de sodio, y tiene sentido que sea sodio, porque la fase 4, ¿cómo está? Yéndose para valores más positivos. Entonces, claramente acá hay un catión que está entrando. Ese catión es sodio, sale un poquito de potasio, pero es tan poco que es una corriente despolarizante, ¿bien? Que a diferencia de otros tradicionales, se abren con la... Vieron que nosotros todos los canales que hemos visto hasta ahora, que eran operados por voltaje, se abrían cuando la célula se despolarizaba. Cuando la célula aumentaba el voltaje, llegabas a un voltaje de apertura y se abrían. Bueno, estos se abren con la repolarización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que se abra IFANI vos tenés que llegar al PDM. Vos llegás al PDM e IFANI empieza a meter sodio. Por eso la fase se empieza a despolarizar y se empieza a ir para arriba. ¿Ok? Entonces, IFANI es un canal de sodio que se abre cuando se alcanza el potencial diastólico máximo. ¿Sí? Y es responsable de la pendiente de la fase 4. Cuando nosotros me refiero a pendiente es el nombre bonito para decir inclinación. No vamos a decir inclinación de la fase 4. Vamos a decir pendiente de la fase 4. ¿Bien? Hay profes que les gusta que les digan que el IFANI es una corriente que es operada por segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico, que es un segundo mensajero, lo que hace es regular a IFANI. ¿Bien? Es decir, IFANI mete sodio, no necesita el AMP cíclico.
Para que IFANI empiece a meter sodio necesitas llegar al potencial diastólico máximo. Vos llegaste al PDM o al valor más negativo al que la célula del nódulo puede llegar y empieza a meter sodio. Ahora, si encima tenés AMP cíclico, va a meter sodio con mucha más conductancia, ¿sí? Mete sodio con más velocidad, mete sodio más rápido, ¿bien? Entonces tarda menos en llegar a la fase 4. Fíjense el dibujo que les voy a hacer ahora. En presencia de AMP cíclico, con la fase 4 pasa esto. Aumenta la pendiente de fase 4, es decir, se inclina más. Llegás mucho más rápido a la fase 0. ¿Ven que ocupa menos lugar en el tiempo? La violeta que les acabo de hacer. La violeta es en presencia de AMP cíclico y la otra es la normal. ¿Ven que tarda mucho menos tiempo? Eso porque va a meter sodio mucho más rápido. Entonces alcanzás la fase 0 mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué aumenta el AMP cíclico en la célula cardíaca? Es algo que vamos a ver cuando veamos regulación autonómica. Es por la adrenalina. La adrenalina te mete AMP cíclico. Pero ya lo vamos a ver. Vamos por partes. Bien. Entonces, ustedes me van a decir, y tienen toda la razón, me van a decir, vale, entonces, ¿qué le digo al profesor? ¿Qué es un voltaje operado? Bien. Vos te vas a hacer medio el boludo al principio. Le vas a decir, bueno, profe, y Fanny, te van a decir, hablame de Fanny. Bueno, le vas a decir que Ifani es una corriente de sodio, es decir, es una corriente despolarizante, que se abre al alcanzar el potencial diastólico máximo, que en presencia de AMP cíclico mete sodio con mucho más conductancia, que es responsable del automatismo, que está al principio de la fase 4 de las células del nódulo. Fíjate las 5 características que acabo de nombrar. Bien, y quedas ahí, ¿no? Desarrollas todo eso un poco más lindo y quedas ahí. El profe te dice, bueno, pero ¿qué tipo de canal es? Vos le vas a contestar así. Bueno, profe, la verdad es que la bibliografía a la hora de hablar del tipo de canal cambia y hay muchos docentes de la cátedra que nos dijeron que no es necesario que nos aprendamos específica, así chicos, real, así le van a decir al profesor. Le van a decir, mira, profe, vuelvo de nuevo con el speech. Depende el profe y depende el libro. Hay libros de que plantean de que es un voltaje operado porque se abre cuando alcanzas el potencial estoico máximo, que es un voltaje, mientras que hay otros que afirman que es un canal operado por segundo mensajero, porque en presencia de AMP cíclico mete mucho más sodio. Lo que pasa es que decir que está operado por un segundo mensajero tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque los operados por segundo mensajero son, la definición de canal operado por segundo mensajero es aquel canal que sin el segundo mensajero no se abre. ¿Me siguen? Y Fanny no necesita del AMP cíclico para abrirse, solamente va a meter más sodio más rápido, pero no es que lo necesita sí o sí, no es que no se abre. Entonces ustedes le van a decir así, le van a decir al profe eso, de que hay discrepancias a la hora de decir qué tipo de canal es IFANI, de que podemos hablar de que es operado por segundo mensajero por esto, esto y esto, o que es voltaje operado porque por esto, esto y esto. Y fin, ya está, no les va a exigir nada. Si ustedes no pueden encontrar un lugar donde les diga es este tipo de canal, no hay una respuesta concreta a eso. Así que no se preocupen. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poco de acá tiene los potenciales diastólicos máximos, los valores más negativos al que la célula puede llegar. El nódulo sinusal llega a menos 55, es decir, que IFANI se abre a menos 55 milivoltios, mientras que la célula del nódulo auriculoventricular se abre IFANI en menos 70 milivoltios. Esto, chicos, es la clave para entender por qué el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Cuando nosotros decimos que el nódulo sinusal, es decir, volviendo a esto, ¿no? De que habíamos dicho que habían un montón de estructuras automáticas. El nódulo sinusal es el que tiene la batuta acá. Es decir, ¿dónde arranca la primera despolarización? En las células del nódulo sinusal. Y de ahí se empieza a contagiar para todos lados como lo habíamos visto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Si el nódulo auriculoventricular también tiene capacidad automática, si las células de Purkinje también tienen capacidad automática, ¿por qué se arranca a despolarizar todo en el nódulo sinusal? ¿Por qué es el nódulo sinusal el marcapaso y no lo es el nódulo B? Bueno, tiene que ver por esto. Bien, habíamos dicho que el potencial diastólico máximo
Ahí está. Acá estaría la fase 4. Acá estaría la fase 4, la fase 0 y la fase 3. ¿Bien? Habíamos dicho que la fase 4 perdón, que el potencial diastólico máximo del nódulo sinusal es de menos 55 milivoltios. ¿Bien? Y que la del nódulo B estaba un poquito más acá, menos 70. Entonces, claro, el nódulo B, fíjense, para empezar a abrir IFANI primero tiene que llegar acá. Recién ahí empieza a abrir IFANI. Hasta que llega a la fase 0 y tiene un potencial de acción, el nódulo sinusal ya tuvo un potencial de acción y ya se lo contagió a todas las vecinas. ¿Me siguen? Gracias a que el potencial diastólico máximo del nódulo sinusal está en un valor más positivo que, si bien es negativo, pero es más positivo que el del nódulo auriculoventricular, hace que el nódulo sinusal le gane en frecuencia de disparo. ¿Por qué? Porque llega antes a la fase 0 en cuanto a tiempo. Tarda menos en llegar a la fase 0 el nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque la distancia entre el PDM y la llegada a la fase 0 es mucho más corta que la distancia entre el PDM y la fase 0 del nódulo auriculoventricular. Ahora, si eventualmente tu corazón sinusal, tu nódulo sinusal no anda porque tenés un problema patológico, hay muchas personas que necesitan, porque tienen enfermedades vasculares, entonces se les termina muriendo el nódulo sinusal, personas que están muy graves, ¿no? Muy enfermas del corazón, vos vas a ver que esa persona va a tener una frecuencia cardíaca más baja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el nódulo sinusal se murió, ahora el que empieza a tener la capacidad automática y la batuta es el nódulo auriculoventricular. ¿Bien? Entonces, claro, el nódulo sinusal es el marcapaso. Es decir, si el nódulo sinusal tuvo 80 potenciales de acción en un minuto, quiere decir que tu corazón en un minuto se va a contraer 80 veces. ¿Me siguen? Ahora, en un minuto, el nódulo auriculoventricular, que es más lento, no llega a meter 80 potenciales de acción, capaz mete 50. Entonces vas a tener 50 de frecuencia cardíaca. Bien, eso es lo que sucede ante un daño en el nódulo, ante el nódulo sinusal. Bien, ahí lo puse en condiciones patológicas, claramente. Bueno, entonces ya hablamos de todo esto, de tuki tuki, de que IFANI es un mecanismo implicado en el automatismo. ¿Por qué? Porque cuando la célula se termina de repolarizar, sin que nadie le diga nada, ella se vuelve a abrir. Llegó al PDM y se vuelve a abrir de nuevo, y esa célula vuelve a tener un potencial de acción. Y cuando se repolariza y llega al PMDM, se vuelve a abrir de nuevo. Entonces esto es automático. Esto anda solo, no necesita que nadie lo regule. ¿Qué pasa? Hay un doctor que se llama Lakata, que les debe sonar de oído, que sea, que usó un fármaco que se llama este que está acá, que se llama ivabradina, que bloquea a IFANI. ¿Bien? Entonces, cuando este doctor, haciendo un experimento, da este fármaco y se bloquea a IFANI, el tipo se encuentra con que la frecuencia cardíaca no frenó. O sea, antes en los libros siempre se le atribuye el automatismo solamente a IFANI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo te bloqueo a IFANI, chau, tu corazón te deja de latir. Bueno, y la Cata, con este experimento, bloqueando IFANI, vio que la frecuencia cardíaca bajaba, pero vio que seguía latiendo el corazón. Entonces es ahí cuando la Cata arma su teoría. La teoría de la Cata te ayuda a explicar de que IFANI no es una corriente exclusiva del automatismo. Es decir, los mecanismos implicados en el automatismo del corazón son IFANI y el intercambiador 3 sodios, 2 calcio, que se encuentra en la membrana plasmática de las células del corazón. ¿Cómo sería la teoría de la Cata? La Cata estudió que el retículo sarcoplasmático libera pequeñas cantidades de calcio. El retículo sarcoplasmático es un reservorio muy grande de calcio, ustedes esto ya lo saben. Y lo que vio la Cata es que este retículo es como que libera un poco de calcio, como si fuera un reloj
automáticamente, cada cierta cantidad de tiempo, como un relojito, libera una pequeña cantidad de calcio y ese calcio es captado por el INSX, te saca una molécula de calcio y te mete 3 moléculas de sodio. ¿Bien? Es un canal electrogénico. ¿Qué significa electrogénico? Que va a cambiar la carga de la célula. Bien, ustedes piensan que saca un calcio. El calcio tiene 2 cargas positivas y mete 3 sodios, que cada una tiene 3 cargas positivas. Si yo te saco 2 cargas positivas, pero te meto 3 cargas positivas, estoy aumentando las cargas positivas adentro de la célula, porque estoy metiendo más de lo que saco. Entonces eso es electrogénico. Génico viene de cambio. Cambia la electricidad adentro de la célula. Si un intercambiador, que no es este el caso, pero si acá en adelante nos llega a aparecer un intercambiador que saca, por ejemplo, el intercambiador sodio-protón, que está en la nefrona, te saca un protón que tiene una carga positiva y te mete un sodio que tiene una carga positiva. ¿Eso qué es? Un canal, mentira, un intercambiador electroneutro, porque la carga no te la cambió, neutro, te la deja igual que como estaba antes. Porque si te saco una carga positiva y te meto una, te queda todo igual. ¿Me siguen? Bueno, a una vez aclarado ese concepto de electrogénico y electroneutro, para que no tengan ninguna duda, acuérdense, si a ustedes le preguntan, ¿qué es la teoría de la cata? La teoría de la cata es planteada para explicar de que IFANI no es el único mecanismo responsable del automatismo cardíaco. Consiste en que básicamente el retículo sarcoplasmático, que es un gran reservorio de calcio, como un reloj de forma automática, libera pequeñas cantidades de calcio al citosol que activan al intercambiador sodio-calcio, sacando una molécula de calcio y metiendo 3 moléculas de sodio. Claro, si yo te meto moléculas de sodio, sumado al sodio que ya te está metiendo IFANI, vos lo que estás haciendo es ir del PDM a valores más positivos, gracias a que le estás metiendo sodio a esa célula. ¿Me siguen? Por IFANI y por el intercambiador sodio-calcio, que es un canal electrogénico. ¿Bien? Perfecto. En la fase 4, esto ya es medio más fino. Bien, en la fase 4, con hablar, perdón, de la fase, primero que de la fase 4 tenemos a IFANI y al INSX, que son los únicos con actividad automática. Después el libro habla de 2 canales más, que son la corriente de sodio background y el IKT, pero que no tienen capacidad automática, no contribuyen al automatismo. Al automatismo habíamos dicho hoy que eran estos 2 nada más. Estos 2, ¿sí? Nada, IKT, ¿vieron ese canal que nombramos hoy? Que yo les dije que está solamente en el ventrículo de los neonatos, que es un canal de calcio voltaje operado, pero que tiene la T de transitorio, no la L de long lasting. Bueno, en las células del nódulo se encuentran los adultos, ¿sí? Formando parte de la fase 4. Es como que la fase 4, si yo la vuelvo a dibujar acá, llego al PDM, la fase 4, y después la fase 0, y después la fase 3. Al principio lo tenés ahí Fanny, y al después tenés al INSX y al final tendrías a IKT y al corriente de sodio background, que muchos profesores cuando ustedes les hablan de la corriente de sodio background le dicen, no, no, pero eso es muy viejo, eso no se habla más, qué sé yo. Así que si no le preguntan la corriente de sodio background, ni la vayan a nombrar, ¿ok? Ahora, si la preguntan, lo único que tienen que decir es que es una de las fases, es uno de los canales de la fase 4 del potencial de acción del nódulo. Nada más. ¿Bien? Después tenemos a la fase 0, que es una fase de despolarización, y ustedes, ¿qué me dirían acá? Bueno, que como siempre, todas las fases de despolarización de los potenciales de acción está dada por canales de sodio voltaje operado, pero no, acá hay una excepción. En el nódulo sinusal no existe una fase 0 mediada por canales de sodio voltaje operado, es mediada por canales de calcio voltaje operado. Hay 2 excepciones, en las células de los nódulos del corazón y en las células de Cajal del intestino, que ya las vamos a ver y a repasar cuando veamos tacto gastrointestinal. ¿Bien? Perfecto. Bueno, nada, no es nada, o sea, es lo mismo que venimos hablando de todas las características de las compuertas de activación, de inactivación, de que se abre con voltaje y toda la maricucha. ¿Sí? Solamente lo que tenés que acordar, que esto les gusta preguntar porque es una excepción, es que es una corriente de calcio, voltaje operado, en una fase de despolarización. ¿Sí? Siempre
En las fases de despolarización hay canales de calcio voltaje operado, pero primero es el de sodio y después es el de calcio. Acá la excepción es que en toda la fase 0 está solamente el de calcio voltaje. Y la fase 3 es un canal de potasio voltaje operado, como en el resto de los potenciales de acción mundanos, y que nada. Y acá tienen el mismo dibujito de resumen para que puedan poner. En la fase 4 habíamos dicho que era IFANI, INSX y ¿cómo se llama este? IKT. A background ni lo voy a poner, pues no vaya a hacer cosas que a ustedes se les vaya a escapar y se les vaya a nombrar un profesor, ¿eh? Solo lo dices y se los toma. Acá tenemos a IKL, que es el canal de calcio voltaje operado, y en la fase 3 tenemos a un canal de potasio voltaje operado. Bien, y nada, el mismo dibujito que los va a ayudar a estudiar, cuáles meten, cuáles entran. Fíjense que IFANI te mete un sodio, no, digo, te va metiendo sodio, el INSX te saca un calcio, si quieren agregar un más a ese calcio, genial, acá te mete 3 sodio, acá tenés ahí IKT en verde. Bueno. Y les dejé acá unos valores, por si se los llegan a preguntar, cuáles son las concentraciones del sodio adentro de la célula y afuera de la célula. La concentración de... Esto no es de corazón, aclaro. Esto yo lo puse acá porque no me quedaba bonito en el apunte de electrofisiología general. Pero esto les va a quedar para electrofisiología cardíaca general, para todas. Si les llegan a preguntar los valores normales de sodio y de potasio en sangre, acuérdense que en el medio extracelular, o sea, en la sangre, el valor normal es de 145 milimoles, adentro de las células 10 milimoles, y el potasio afuera de la célula es 4 milimoles, acuérdense que era muy bajito afuera de la célula el potasio, y adentro era muy alto. Y acá les dejé el valor normal del potencial de equilibrio de cada uno. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, por favor, me la hacen saber y la charlamos. Beso grande para todos. ¡Mua!